Ok, vamos a continuar con nuestro estudio el día de hoy. Estamos llevando las doctrinas y pues hoy toca uno muy divertido, que es el tema del pecado, ¿verdad? El tema del pecado. Y pues nos preguntábamos en la casa, ¿por qué me tocó este tema? Y según mi hija, es porque de los 3 pastores soy el que más experiencia tiene con este tema. Porque pues soy el más viejo de los 3, entonces pues tengo más experiencia, ¿verdad? Y es un tema muy real para todos nosotros. Es un tema del cual tenemos conocimiento directo, el conocimiento experimental, no en el sentido de que es un experimento, sino de que tenemos experiencia. Hemos experimentado el pecado en nuestra vida, hemos experimentado las consecuencias del pecado en nuestra vida y es nuestro gran enemigo, es el enemigo con el cual tenemos una lucha todos los días. Entonces queremos hablar del pecado, queremos considerar primeramente qué es el pecado y podemos dar una definición muy sencilla del pecado, como que es no ajustarse a la ley moral de Dios. Y aquí hay un pasaje que nos explica esto en 1 Juan capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Entonces tenemos aquí una ley de Dios y esa ley de Dios pone sobre nosotros expectativas que tenemos que cumplir. Y estamos hablando no de la ley de Moisés, porque creemos que la ley de Moisés ya se cumplió en la persona de Cristo y cuando Cristo llegó, entonces ya no estamos bajo la ley. Estamos estudiando esto en Romanos, en los grupos pequeños, pero ahora seguimos bajo la ley de Cristo, seguimos bajo la ley moral de Dios. Y entonces cuando nosotros pecamos es porque hemos infringido la ley moral de Dios. Pero podemos infringir la ley moral de Dios en diferentes aspectos. Es en acción. Este quizás es el aspecto más obvio. Cuando pensamos en pecado, normalmente pensamos en cosas que nosotros hacemos. Y ese es un aspecto de la ley moral de Dios. Lo vemos en los 10 mandamientos. Dice algo tan simple como no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Y Dios manda que nosotros no cometamos la acción de adulterio, de tener relaciones sexuales fuera del contexto matrimonial donde Dios nos ha puesto. Y sin duda hay una gran variedad de acciones que son pecado en contra de Dios, y no terminaríamos en el tiempo de hacer una lista de todas estas cosas, acciones que pudiéramos cometer. Pero creo que no batallamos mucho con este aspecto. Sin embargo, el pecado no solamente son acciones que realizamos, el pecado también tiene que ver con nuestras actitudes. Y cuando hablamos de actitudes, no estamos hablando solamente de nuestra disposición, sino estamos hablando de todo el hombre interior, estamos hablando de nuestros pensamientos, estamos hablando de nuestras emociones, estamos hablando de nuestros deseos. Y es curioso pensar que el pecado puede ir más allá de las acciones. Algunas personas no tienen esto contemplado, no lo tienen en mente cuando hablan del pecado, pero en la Biblia así es. Por ejemplo, dentro de esas mismas leyes que Dios da a la nación, dicen en Éxodo 20:17, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Noten ahí la codicia. La codicia no es una acción, la codicia es una actitud, es un deseo. Y de hecho, nos dijo que no debíamos de adulterar. Pues aquí dice que no debemos ni de codiciar la mujer de nuestro prójimo. Y Jesucristo nos explica esto en Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28, donde nos dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Es el pasaje que acabamos de leer en Éxodo capítulo 20. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces el pecado va más allá de la acción y tiene que ver también con la actitud, con el corazón.
Podemos pecar sin decir nada, sin hacer nada, simplemente con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, con nuestras actitudes. El pecado no solamente va con nuestra acción y con nuestra actitud, pero en la Biblia vemos que también se describe el pecado en un sentido de naturaleza. El pecado no es solamente cosas que hacemos o cosas que pensamos y sentimos, sino tiene que ver con nuestra naturaleza. Nosotros, como seres humanos, nacemos con una naturaleza pecaminosa y estamos, por tanto, bajo la ira de Dios, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza. Noten que el pecado va entonces más allá de las acciones y sentimientos, sino va también a nuestra naturaleza. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y esto no es algo que solamente algunas personas tienen. Este es un problema de todo ser humano. Entonces quisiera ilustrar esto un poquito porque a veces hay ciertas dudas acerca del pecado y cómo influye en nosotros, y lo voy a ilustrar aquí con unos dibujos. Vamos a ver si los colores se pueden notar aquí. Cuando pensamos en pecado, normalmente pensamos en las acciones. Pero el pecado va más allá de nuestras acciones solamente y va a nuestras actitudes. Va a nuestro interior. Pero en el centro tenemos un grave problema, cada uno de nosotros. ¿Por qué sentimos y deseamos y pensamos esas cosas? ¿Por qué actuamos como actuamos? Bueno, porque en el centro tenemos nuestra naturaleza pecaminosa. Hermanos, ¿pudieran apagar estas luces para que quizás se pueda ver un poquito mejor los colores? Porque ahorita vamos a moverle un poquito a los colores. Para ilustrar esto. Okay. Ahora se ve un poquito más claro. Gracias. Okay. Entonces, vemos estas tres esferas: acciones, actitudes y la naturaleza, que finalmente es el punto esencial en cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Qué sucede en el momento de la conversión? En el momento de nuestra conversión, lo que sucede es que Dios transforma nuestra naturaleza. La Biblia lo describe de muchas maneras. ¿Se acuerdan, no? Pablo dice que cuando somos convertidos somos nuevas criaturas, somos nuevas creaciones. ¿Okay? Lo viejo ha pasado. Entonces lo que sucede es que nuestra naturaleza es transformada. Pero no queda ahí la obra de conversión. ¿Qué sucede con el pecado en nuestra vida, las acciones que cometemos, los pensamientos que tenemos? Bueno, Dios inicia un proceso en nuestra vida donde poco a poco, observen ahí la imagen, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? De ese cambio de naturaleza empieza a transformarse lo que hay en nuestro interior. Y nuestras acciones van a cambiar, nuestros deseos van a cambiar. Porque esta es la obra de conversión que provoca entonces o que lleva a la obra de santificación en cada uno de nosotros. Entonces, en el momento de nuestra conversión, morimos al dominio del pecado. Sin embargo, seguimos siendo afectados por el pecado. Estamos estudiando Romanos, ¿verdad? Una sección muy importante en cuanto a la santificación. En Romanos, especialmente en el capítulo 6, Pablo nos describe que en el momento de nuestra conversión fuimos crucificados juntamente con Cristo y nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Esa es otra manera de hablar de nuestra naturaleza. ¿Okay? Nuestra naturaleza pecaminosa fue crucificada con Cristo. Entonces ya somos nuevos hombres. Sin embargo, todavía luchamos con la carne. Todavía tenemos los efectos del pecado. El apóstol Pablo describe esto como la carne en muchas ocasiones. Entonces seguimos luchando con efectos del pecado. Y lo que sucede es que en la práctica seguimos
con efectos del pecado. Ya no somos lo que antes éramos en nuestra naturaleza y en nuestra práctica y en nuestras acciones. Poco a poco va a haber cambio, pero muchas veces hay esta mezcla en nosotros. Alguien esta semana en el grupo pequeño preguntaba, oye, entonces, ¿podemos decir que como cristianos somos pecadores? Bueno, sí y no, en el sentido de que nuestra naturaleza ha sido transformada. No somos pecadores, ahora somos santos. Pero sí somos pecadores en el sentido de que seguimos pecando, seguimos lidiando con la carne, seguimos enfrentando tentaciones y a veces cayendo ante la tentación. Recuerda, en la salvación, nuestro viejo hombre es crucificado y ahora nosotros ya no somos esclavos del pecado. Pero ahora, como hijos de Dios, tenemos la opción de escoger a quién vamos a presentar nuestros miembros. ¿Vamos a presentar nuestros miembros a Dios o vamos a presentar nuestros miembros a la injusticia, al pecado? Ahora, vamos a demostrar por esa entrega, esa presentación de nuestros miembros, a quién verdaderamente servimos. Y es por eso que no podemos continuar en el pecado. Los que somos hijos de Dios hemos muerto al pecado, entonces ya no podemos perseverar en el pecado. Hemos muerto al pecado y eso va a provocar en nosotros una forma creciente. Y de nuevo, vean la imagen aquí. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, poco a poco lo que va a suceder es que esos efectos de la carne, los remanentes van a ir disminuyendo y más va a haber santidad en nuestra vida. Ahora, la santidad perfecta llegará cuando experimentemos la glorificación. De mientras, hay un proceso de transformación en nuestra vida y esto es lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Pero ayuda mucho, hermanos, entender este aspecto de la naturaleza y de la práctica. Son dos cosas diferentes. A veces lo describimos así como la santificación posicional. En el momento de nuestra salvación somos declarados justos, somos hechos santos en nuestra posición, pero luego en la práctica esto tiene que progresar, esto tiene que crecer en nosotros y tenemos que perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Esto es lo que está sucediendo en nuestra vida en el momento en el que nosotros somos salvos y todo ese proceso que viene después. ¿Okay? Entonces, eso es el pecado. Siempre hay una pregunta muy importante, ¿cuál es el origen del pecado? ¿Cuál es el origen del pecado? Y tenemos que afirmar que la Biblia dice que no es Dios, que Dios no es el origen del pecado. El pecado no origina en Dios. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, Deuteronomio, por ejemplo, nos dice que Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. El pecado no origina en Dios, no origina en Él, porque es justo y recto, no hay iniquidad en Él. Santiago 1:13, este versículo es bastante conocido. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, incluso el pecado en nosotros no es el resultado de Dios provocando el pecado en nuestras vidas. Entonces, si Dios no es el origen del pecado, ¿cómo llegó el pecado al mundo? Bueno, el pecado entra al mundo por el pecado de Adán. Esto lo hemos estado estudiando otra vez en Romanos. Mucho de lo que estamos conversando el día de hoy tiene algún tipo de relevancia con estos pasajes de Romanos. Y con Romanos 7, lo que sigue, con Romanos 8. En Romanos 6 al 8 hablan de nuestra santificación. En los versículos anteriores o los pasajes anteriores hablan de nuestra salvación. 3, 4, 5, nuestra salvación. 6, 7, 8, nuestra santificación. Estamos hablando de eso el día de hoy, ¿ok? ¿Qué pasa? El pecado entra al mundo por el pecado de Adán. Nos dice el 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, el pecado de Adán abre la puerta y el pecado entra al mundo por Adán, por su rebeldía en contra
de Dios. Ahora conocemos la historia. Adán y Eva pecan porque Satanás viene y los tienta y son inducidos a pecar por Satanás. Recordamos esa historia. Ahora, Satanás no los obliga a pecar. Ellos pecan por decisión propia. Ellos escogen pecar. Ellos escuchan la mentira que Satanás les cuenta, esas medias verdades que parece que son las mentiras favoritas de Satanás, las medias verdades. Y entonces viene, los engaña y ellos caen en pecado. Pues no vamos a ir a Génesis capítulo 3, conocemos bien la historia. Pero nos dice Apocalipsis, por si hubiera alguna duda, nos dice Apocalipsis que esa serpiente es Satanás, es el diablo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, quien se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces no hay ninguna duda que el pecado entra al mundo por la agencia de Satanás y el pecado de Adán y Eva. Que Satanás es el origen del pecado, lo podemos ver también en Juan 8:44. En este versículo dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, el ser el padre de mentira sugiere que él es el origen de la mentira. Él es la fuente de la mentira. Y entonces Satanás es el que induce al ser humano a pecar, y cuando el ser humano peca, el pecado entra al mundo. Y entonces viene la pregunta, oye hermano, ¿y Dios no sabía esto? ¿Dios no pudo haberlo detenido? Bueno, sabemos que Dios lo sabía. Y por supuesto que Dios es omnipotente y no decidió detenerlo. Y entonces podemos saber que no solamente en la Biblia Dios permite el pecado, pero déjame usar otra palabra que es una palabra bíblica también, y es que Dios determina el pecado. Esto puede chocarnos un poquito. ¿Cómo es posible? Y la verdad, hermanos, en este punto tenemos que reconocer que hay cierto grado de misterio. Pero sí es lo que la Biblia enseña. Déjame ponerles aquí algunos pasajes. Efesios capítulo 1, 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios es soberano sobre todas las cosas. Y entonces el hecho de que Adán y Eva pecaron, siendo tentados por Satanás, e incluso el hecho de que Satanás haya caído, de alguna forma es la voluntad de Dios. Y algunos dicen, bueno, fue la voluntad permisiva de Dios, porque pues eso es lo que Dios hace. Dios permite el pecado. Bueno, pero hay pasajes que van más allá de que simplemente Dios permite el pecado, y otra vez aquí no siempre lo vamos a poder entender, pero noten lo que dice Hechos 2:23. A este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. A ver, una pregunta. ¿La crucifixión de Cristo fue un pecado? ¿Fue un pecado matar al Hijo de Dios? Pues sin duda, el más grande de todos los pecados. Incluso aquí dice manos de inicuos, sin duda. Que ese pecado que sucedió, nos dice este pasaje, que fue entregado por el determinado consejo de Dios. O sea, Dios no solamente lo sabía, ha anticipado conocimiento, pero Dios lo tenía determinado. Vemos algo parecido un poquito más adelante también en Hechos. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces Dios había determinado esto. Dios había determinado que
le hicieran a Cristo estas cosas. Y por supuesto eso fue pecado. Entonces, por lo menos tenemos que reconocer que ese pecado fue determinado por Dios, pero es consecuente con el resto de la enseñanza bíblica que Dios no solamente permite, pero de alguna forma determina el pecado. Y otra vez, aquí nos entra el conflicto en la mente. ¿Cómo puede ser que el pecado no origina con Dios, pero que Dios sabía el pecado y Dios determinó que eso sucediera de acuerdo a su voluntad, pero a la misma vez nosotros somos agentes morales responsables delante de Dios, que tomamos nuestras decisiones y el pecado y la culpa del pecado no radica en Dios, no cae sobre Dios, sino cae sobre nosotros. Es nuestra responsabilidad y exclusivamente nuestra responsabilidad. ¿Cómo explicar todo esto? No lo sé. No entiendo cómo todo eso funciona junto. Tenemos que reconocer que hay ciertas cosas que trascienden nuestra lógica humana, nuestra comprensión humana. Dios no es ilógico, pero a veces Dios es supralógico. O sea, su lógica trasciende nuestra lógica. Sus conocimientos, sus caminos son muy superiores a nuestro conocimiento y nuestra lógica. Entonces podemos intentar dar ciertas explicaciones, pero tenemos que siempre tener cuidado, hermanos, en estos temas de no borrar uno de los dos lados de estos temas. Porque algunos van a explicar la soberanía de Dios de tal manera que borran la responsabilidad del hombre en las decisiones del hombre. Otros van a enfatizar tanto la responsabilidad del hombre que quieren borrar la soberanía real de Dios. Y tenemos que llegar a un punto donde enseñamos lo que la Biblia dice, y la Biblia enseña las dos cosas sin aminorar, sin distorsionar lo que dice sobre los pasajes de un lado y los pasajes del otro lado, y reconocer que muchas de las estructuras humanas que se han construido para explicar estas cosas terminan cayendo en una distorsión bíblica. Entonces es muy saludable llegar a un momento donde simplemente decimos, no sé cómo funciona todo esto. Pero la Biblia enseña los dos aspectos de la determinación de Dios del pecado, pero también su pureza y santidad en no ser el origen del pecado, y que el hombre y que Satanás son los responsables y el origen del pecado también. Hermanos, aquí hay un punto muy importante, porque algunos de nosotros en nuestra carnalidad, hablando de la carne, algunos de nosotros podemos decir, bueno, pues entonces si Dios permite y determina el pecado, entonces, pues si yo peco, es culpa de Dios. Hermanos, perseveraremos en la gracia para que la gracia abunde. En ninguna manera. Y si tú usas la gracia para justificar tu pecado, tú no entiendes la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios que te salvó, si realmente fuiste salvo, te enseña a vivir justa, sobria y piadosamente. Eso es como obra la gracia. Y es una distorsión de la gracia. Decir, yo puedo pecar, porque al final Dios me perdona. Además, si tú dices eso, es muy probable que tú no eres salvo. Entiendan eso. Si tú dices, yo puedo pecar porque al final Dios me perdona, yo te animo a considerar si eres realmente salvo o no. Porque si eres realmente salvo, tú vas a estar con Pablo diciendo, en ninguna manera voy a continuar en el pecado. En ninguna manera voy a servir a mi viejo hombre. Mi viejo hombre fue crucificado con Cristo. En ninguna manera voy a entregar mis miembros a ese antiguo dueño que era malo, que buscaba destruirme, que el fin de su dominio en mi vida era muerte. Yo no voy a servir a ese de nuevo. Yo voy a servir a mi nuevo Señor que me ha rescatado, que ahora me ha dado vida y quiere que yo viva en santidad. Eso es lo que la naturaleza nueva provoca. Produce un cambio en nosotros. Entonces tenemos que tener esta perspectiva. Y deberíamos de tener esta perspectiva en parte reconociendo los resultados del pecado.
Cuando entendemos realmente los resultados del pecado, nos va a llevar a odiar el pecado. ¿Qué es lo que produce el pecado en nosotros? El pecado y la muerte. Que por el pecado de Adán, el pecado y la muerte vienen sobre todos los hombres. Y quiero enfatizar que estas cosas vienen sobre todos por igual. Vienen sobre todos por igual. A veces nosotros llegamos a pensar que hay algunas personas muy malas con los hijos. Ay, es que tus hijos salieron bien nobles. Así nos decían acerca de nuestros hijos. Es que bueno, no tiene nada que ver con la crianza, aparentemente, ¿verdad? Con la disciplina en el hogar. No, es que tus hijos salieron bien nobles. Mis hijos no. Okay. No, todos nacieron pecadores. Por supuesto que hay personalidades diferentes en cada niño, pero el hecho es que todos nacen pecadores. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice, si pecaren contra ti, y luego dice, no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque. Dices, bueno, hermano, eso es el Antiguo Testamento. Bueno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Ay, hermano, pero esas son personas inconversas. Bueno, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ten cuidado en este aspecto. Ten cuidado en este aspecto. Porque la Biblia dice que el pecado y la muerte vienen sobre todos los hombres y vienen sobre todos por igual. Y dices, hermano, si esto viene sobre nosotros por el pecado de Adán, ¿qué culpa tuvimos nosotros por el pecado de Adán? O sea, ¿por qué el pecado de Adán hace que todos nosotros experimentemos el pecado y la muerte? Eso parece no ser justo. Bueno, esto lo conocemos en la teología como que Adán es nuestra cabeza federal o nuestra cabeza representativa. Dices, hermano, ¿qué significa eso? Bueno, pongámoslos en un contexto político. Nosotros vivimos en un país que es democrático, se eligen representantes que vayan al Congreso, por ejemplo, y pasen leyes. Vamos a pensar que ahí se viene una guerra. Y entonces el Congreso declara guerra contra otro país. En ese momento, todo el país de México, con todos sus ciudadanos, ahora están en guerra contra otro país. Y lo que suceda en ese país, en esa guerra, pues le va a afectar a todos. Y dices, pero hermano, yo no fui uno de esos que declaró la guerra. Yo no estuve en el Congreso votando a favor. Bueno, sí, pero son nuestros representantes, son nuestra cabeza federal o nuestra cabeza representativa. Entonces las consecuencias pasan y vienen sobre todos los hombres. Y esto lo vemos en ciertas ocasiones en la Biblia, lo vemos con reyes. Si el rey pecaba, ¿se acuerdan de David? David peca haciendo un censo. Pero como es la cabeza federal, la cabeza representativa, eso trae consecuencias para toda la nación. Y lo vemos en otras situaciones también. Ahora, porque Adán es nuestra cabeza federal, entonces el hombre hereda la naturaleza pecaminosa de Adán. El hombre hereda la naturaleza pecaminosa de Adán. Y dices, bueno, hermano, ¿en qué momento hereda la naturaleza pecaminosa de Adán? Y la respuesta bíblica es que hereda esta naturaleza pecaminosa desde el vientre. Desde el vientre. Noten estos dos pasajes. De aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí no está hablando de que fue un hijo de adulterio o algo así. No, simplemente está diciendo que cuando yo fui concebido por mi humanidad, yo ya traía esa naturaleza pecaminosa. Lo vemos también en 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Desde que nacieron. ¿Okay? Hay un instinto al pecado, hacia el mal, amar lo que no agrada a Dios desde que nacimos.
desde el vientre. ¿Ok? Todo ser humano hereda la naturaleza pecaminosa de Adán, no algunos, sino todos. Y otro punto en la teología acerca de Adán como nuestra cabeza federal es que el hombre hereda la culpa del pecado de Adán. Ahora, hermanos, este es un tema muy debatido y yo de hecho iba a poner entre signos de interrogación. ¿Ok? ¿Por qué lo iba a poner así? Bueno, porque es sumamente debatido. ¿Cuál es la base bíblica de este tema o de esta enseñanza? Bueno, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el pecado por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, este pasaje es interesante porque este versículo lo usó Agustín, que fue el primero, no el primero, pero uno de los principales que desarrolló esta doctrina. Se había hablado un poquito acerca de esto antes de Agustín, pero Agustín es el que realmente lo desarrolla. Y él lo desarrolla en parte por la traducción de la Vulgata que él usaba. Y la traducción de la Vulgata dice, en la última frase, donde dice, así la muerte pasó a todos los hombres, en quien todos pecaron. O sea, fue una mala traducción de Jerónimo cuando tradujo la Vulgata. La Vulgata dice, en quien todos pecaron. Y entonces Agustín desarrolla la noción de que todos pecamos en Adán. Esto teológicamente se llama el realismo, que todos estuvimos realmente en Adán pecando cuando Adán pecó. Y por eso entonces nosotros pecamos y somos culpables, tenemos la herencia de la culpa. Teólogos posteriores lo han modificado un poquito y no es tanto que nosotros estuvimos realmente en Adán pecando, porque eso genera muchas preguntas. Entonces, ¿yo soy culpable de todos los pecados de mis antecesores? Pues no. Okay, entonces lo han modificado para decir, bueno, nosotros lo que ha sucedido es la imputación del pecado de Adán sobre nosotros. Entonces, de la misma manera que la justicia de Cristo es imputada a nuestra cuenta, la culpa de Adán es imputada sobre nosotros. Y la base de eso viene un poquito más adelante en Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y entonces aquí parece que es la misma transacción. ¿Okay? Si la justicia de Cristo es imputada a nuestro favor, es acreditada a nuestra cuenta libremente, eso de alguna manera es paralelo a lo que pasa con el pecado y la muerte, que son imputados sobre nosotros. Ahora, no es del todo claro. No es del todo claro. Incluso este mismo versículo. El griego en este mismo versículo es confuso. Anoté aquí, ¿dónde lo anoté? ¿Cómo es la traducción de este versículo? La traducción literal de este versículo. Y la traducción literal de este versículo dice algo así. Entonces, como por una transgresión a todos los hombres en la condenación, también así por una justicia a todos los hombres en la vida eterna. O sea, está complejo. No es una enseñanza tajante y clara sobre este tema. Okay. Entonces, por eso hay ciertas dudas sobre este tema acerca de cuánto es lo que nosotros recibimos de parte de Adán. Pero lo que sí queda muy claro en la Biblia es que todos nosotros hemos heredado una naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿cómo es esa herencia? Habían muchas nociones. Agustín decía que la herencia viene por el acto sexual. La herencia de pecado viene por el acto sexual. Otra vez se rechaza esa enseñanza. ¿Okay? Creemos que la herencia del pecado es una transmisión espiritual directa. ¿Okay? No viene por una transmisión física, sino viene por una transmisión espiritual, porque nosotros somos de Adán y estamos dentro del grupo de Adán, representados por Adán. ¿Okay? Entonces hay aquí algunos temas bastante interesantes. Lo que queda sin duda es
que por la herencia de la naturaleza pecaminosa en nosotros amamos y hacemos el mal. Nosotros amamos y hacemos el mal. Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio y de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dices, hermano, pero eso era antes del diluvio, cuando las cosas estaban muy mal, era una etapa específica. ¿Seguro? ¿Sabe lo que Dios dice después del diluvio? Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. O sea, después del diluvio sigue diciendo que el intento del corazón del hombre es malo. O sea, esta es una característica de la humanidad antes del diluvio y después del diluvio. Y lo vemos en Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas, su amor era malo. ¿Por qué? Porque es pecador y por eso rechaza a Dios, rechaza el conocimiento de Dios, rechaza todo lo que Dios es y representa. Este versículo, Juan 8:44, nuestro padre es el diablo, nuestra cabeza es el diablo, es el que controla nuestro mundo y hacemos sus deseos. Y no vamos a leer todo el versículo, pero como resultado de ese amor por el mal, nosotros rechazamos a Dios y el conocimiento de Dios y la santidad de Dios. Y aquí recuerda lo que hemos venido estudiando en Romanos capítulos 1 al 3, donde se engloba a todos en pecado. Ahora, ¿qué sucede con el pecado? Entonces, el pecado corrompe cada aspecto de nuestro ser. Corrompe cada aspecto de nuestro ser. Corrompe nuestro cuerpo. Corrompe nuestro cuerpo. Romanos 8:10. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Noten, el pecado afecta el cuerpo, mas el espíritu vive a causa de la justicia. La mente. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Que su mente está en vanidad, está entenebrecido, que afecta a nuestro corazón. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Corazón, ¿cómo lo tenemos? Podridamente enfermo. Así es nuestro corazón. Afecta a nuestra voluntad. Jeremías 13:23. Dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. No podemos cambiar nuestra naturaleza por nosotros mismos. Nos dice Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden, hay una incapacidad de nosotros de poder agradar a Dios. Estamos inclinados hacia el mal por nuestra naturaleza. Corrompe cada aspecto de nuestro ser. Y quisiera regresar al tema de la muerte, hermanos, porque la muerte tiene varias facetas. Y la muerte que viene sobre nosotros es una muerte física, sí. Una muerte física. Génesis 3:19, en la maldición que Dios da al hombre por su pecado, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Ok? Pero hay una muerte espiritual también. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Y podemos poner entonces una tercera forma que se expresa la muerte en nosotros, y es la muerte eterna. Esta muerte eterna es la que experimentamos después del juicio. Lo describe Apocalipsis 20, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esta es una muerte eterna, que no quiere decir dejar de existir. La muerte en esencia es separación. El hombre murió espiritualmente cuando pecó porque fue separado de Dios. Cuando el hombre muere, su cuerpo y su alma se separan. Cuando morimos eternamente, somos separados eternamente de Dios. ¿Ok? Esto es lo que sucede en nuestra vida. Entonces, hermanos, podemos preguntarnos, ¿qué más da? ¿Qué más da? Bueno, déjame darte aquí 4 aplicaciones para nuestra vida. Hermanos, debemos de considerar el pecado como una ofensa grave contra la santidad de Dios. Tú y yo jugamos con el pecado. Digamos a minimizarlo, a redefinirlo, a pensar que no pasa nada. No, es una ofensa grave en contra de Dios que sigue teniendo graves consecuencias. Como pastores, nos toca una y otra vez lidiar y trabajar con personas que están devastados por el pecado. Y el pecado ha traído graves consecuencias a su vida familiar, a veces a su vida económica, a veces a su salud, a tantos aspectos. Hermano, deja el pecado. Deja el pecado. Maravíllate de este maravilloso rescate que Dios nos ha provisto en Cristo. El pastor Daniel nos hablaba de maravillarnos. Y luego lucha en contra del pecado en el poder del Espíritu. En Romanos capítulo 7, el versículo 6 que estudiamos esta semana, ya no estamos bajo el régimen antiguo de la ley, de la letra, ¿verdad? Estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y Romanos capítulo 8 nos va a describir cómo ahora nosotros, por el Espíritu, podemos cumplir las demandas de la ley. La ley no pudo producir justicia en nosotros, pero ahora por Cristo y teniendo el Espíritu, ya no andamos según la carne, pero en el Espíritu, y producimos el fruto del Espíritu en nuestra vida. Y entonces, hermano, no juegues con el pecado. No juegues con el pecado. No lo permitas ni en su expresión más pequeña. Nosotros nos da gracia cuando es un cachorrito el pecado. Pero luego crece y es un león rugiente que quiere devorarnos. Entonces no juegues con el pecado.